Bienvenidos a la plataforma Aldamir. Hoy vamos a hablar sobre relaciones internacionales, vamos a hablar sobre el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su política frente a la cuestión palestina y frente a Medio Oriente en general. Para eso está con nosotros, ustedes ya lo están viendo en pantalla, Paulo Bota. Él es profesor universitario experto en Medio Oriente. Paulo, desde Argentina, ¿cómo estás? Hola Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes me gustaría que conocieran tu currículum, porque la verdad que tienes un vasto currículum en trayectoria. Eres doctor y diploma en estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, profesor y titular y director del programa ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo de la Universidad Católica Argentina. También eres profesor asociado de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, director también del Observatorio Militar de Medio Oriente de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, es decir, política, ejército, todo en uno. Sí, tratamos siempre de ver la misma región, pero desde diversas perspectivas, de política internacional, de seguridad internacional y también obviamente los factores culturales, que son centrales para entender no solamente Medio Oriente, sino cualquier región. Pablo, cuéntanos un poco, ¿habrá algún cambio de forma o de fondo con respecto a la política de Biden frente a Medio Oriente? Sabemos, ¿no es cierto?, que Donald Trump apoyó en forma muy importante el Estado de Israel, apoyó, ¿no es cierto?, el cambio de su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, también este acuerdo del siglo, en el cual hubo tanto revuelo, obviamente, que dentro de Medio Oriente. ¿Cambiará Biden o no? Lo que hemos visto en estos primeros 100 días de la nueva administración Biden es que en realidad hay algunos cambios que son significativos. El más significativo tiene que ver con las relaciones con la República Islámica de Irán. El presidente Trump, desde que se retiró del acuerdo nuclear en el año 2018, había convertido a Irán en el gran tema de la agenda y todo se ordenaba en base a ese tema. O Biden lo ha retomado, es un cambio central, ahí no hay un cambio de forma, hay un cambio de fondo. La idea de Biden es volver a sentarse a negociar, como lo están haciendo precisamente en estos momentos, para ver si se puede reflotar el acuerdo del año 2015, si se pueden integrar nuevos temas. Entonces, eso es un tema importante. Vinculado con eso, porque no hay nada que sea, digamos, de compartimento estanco en una región tan compleja como es Medio Oriente, pues vienen otros vínculos, ¿no? Entonces, el primer punto es, obviamente, chocar con el Estado de Israel, que lo que estamos viendo es la materialización de la pesadilla, ¿no? La pesadilla es que Estados Unidos se vuelva a sentar con Irán, que eso es algo que precisamente el primer ministro Benjamin Netanyahu siempre dijo que no quería, que era un gran problema, y entonces ahí tenemos un gran tema de discusión bilateral, Estados Unidos y Israel, para ver si se comparten la misma percepción del peligro iraní o por el contrario algo distinto. Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver sobre todo con la política de los países árabes del Golfo, que ustedes recordarán la primera visita importante que hace el presidente Trump al exterior es a Arabia Saudita, donde muchos dicen se le dio casi un cheque en blanco a Arabia Saudita, y pocas semanas después de que regresara Trump a Washington, Arabia Saudita comienza una situación de tensión muy grave con el Estado de Qatar, y ahora lo que estamos viendo en las noticias es que el príncipe heredero Mohammed Ben Salman ha dicho que, bueno, que Irán es un país de la región y que hay que encontrar alguna forma de convivencia, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo creo que el tema iraní ha generado modificaciones con respecto a otros estados de la región, y que lo que estamos viendo ahora es cómo va a ser el Biden para contentar a todos, sabiendo que no se puede contentar a todos. Ese yo creo que es el desafío, ¿no? Bueno, así es. ¿Y cómo va a contentar un poco a los palestinos? Obviamente que fueron tan dejados de lado por la administración anterior. Bueno, ahí creo que hay varios problemas, algunos que dependen sí de factores externos, pero otros son intrapalestinos, y fundamentalmente me estoy refiriendo a las próximas elecciones palestinas, la situación que existe entre la Autoridad Nacional Palestina y la Franja de Gaza. Creo que hay algunos problemas donde los factores externos pueden ayudar y acercar a las partes, pero en realidad va a depender centralmente de la política interna palestina, ¿no? Sí es cierto que hoy Palestina, o la política palestina en general, está jugando en desventaja, en el sentido de que no tiene el problema palestino una importancia regional como tenía en décadas anteriores. ¿Y qué te parece? Yo sé que tú no eres abogado, pero ¿qué te parece recientemente este documento de Human Rights Watch que certifica, ¿no es cierto?, que los palestinos se viven bajo un verdadero apartheid dentro de lo que es la ocupación de Israel? Ahí lo que tenemos es, desde mi punto de vista, que en ese sentido es muy crítico, yo no soy abogado, lo veo desde el punto de vista más bien de la política internacional, pero lo que creo que siempre sucede es, de nuevo, una vez más, tristemente, la instrumentalización de situaciones totalmente injustas, ¿no? Porque aquí lo que tenemos
situaciones desde el punto de vista del derecho humanitario que son intrínsecamente negativas para la población, ¿no? Pero resulta que después en ciertos momentos se les da visibilidad y en ciertos momentos no se les da visibilidad. Por lo tanto, digamos, como les digo, hay una instrumentalización de un hecho. ¿Qué va a pasar? Sinceramente, desde mi perspectiva, no creo que pase mucho, más allá de que tengamos simplemente algún titular, porque en realidad los intereses de los estados van por otro lado, no simplemente no hacen de la defensa irrestricta de los derechos humanos su principal tema de agenda política, sino que instrumentalizan a veces la defensa de los derechos humanos. Y ahí veremos, no sé, por qué hoy se habla de este tema y mañana no se habla, por qué se habla de la situación en este país y no se habla en aquel país. Digamos, tendríamos muchas cosas para hablar. Entonces yo creo que se trata de eso, ¿no? De algunos momentos donde se instrumentalizan situaciones de referir a los derechos humanos, pero con intereses políticos. Es impresionante cómo, obviamente, que las Naciones Unidas, que fueron las que crearon, ¿no es cierto?, el Estado de Israel, hoy no son escuchadas, porque la verdad que se reitera una resolución tras otra, habla la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional con respecto a la situación de los territorios ocupados. Hoy sumamos más todavía todo lo que está pasando también con respecto a la atención médica, con respecto a las vacunas del COVID-19, la población no israelí, la población palestina. Entonces, un poco como el mundo, como dices tú, se instrumentaliza la política, pero como el mundo no es capaz de hacer valer lo que ellos mismos propiciaron, este nuevo Estado que ellos mismos crearon, que tenía obviamente que fronteras totalmente definidas y distintas a las que son actualmente. Una de las características creo que del ciclo en el que estamos viviendo es que las organizaciones internacionales no solamente que son menos importantes, sino que yo diría que brillan por su ausencia en los grandes temas de política internacional. Pensemos, no sé, en la guerra civil en Siria, o la guerra en Yemen, o la guerra en Libia. El papel de las organizaciones interregionales, internacionales, ya sea las regionales, como en el caso, por ejemplo, de la Liga Árabe, incluso todavía más específico, dentro del propio seno del Consejo de Cooperación del Golfo se generan los problemas que recién mencionábamos del año 2017. Dentro del seno de la Liga Árabe vemos cómo no se puede dar solución a temas tan importantes como los que ha pasado el caso de Siria. Y las organizaciones internacionales como Naciones Unidas aún menos. Entonces yo creo que aquí una característica central es que hay un regreso a la estatalidad. Las relaciones en la región se centralizan en función de los intereses de los estados. Las organizaciones internacionales, que siempre lo decíamos, que solamente lo único que hacen es reflejar los intereses de los estados que las componen, hoy eso lo vemos sin ningún tipo de filtro, lo vemos claramente, ¿no? Entonces, la única forma de lograr alcanzar los intereses es haciendo que los estados lo puedan expresar de manera explícita y sin ningún tipo de tapujo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, también cómo ha cambiado la política de los estados alrededor de Medio Oriente? Porque obviamente si antes había un enfoque a reunirse para ayudar ahora cada uno se rasca con sus propias uñas, como se dice en un término bien burdo. Pero no por ello menos real, no por ello menos real, ¿no? En ese caso creo que ahí hay un fenómeno que es muy interesante y es que Estados Unidos ya no está, como se lo llamó en el momento unipolar de los años 90. Hoy hay potencias extrarregionales que tienen cada vez mayor influencia en la región. Con eso yo me refiero centralmente a China y a la Federación de Rusia, que tienen lógicas distintas desde el punto de vista estratégico a la hora de vincularse con Medio Oriente. Si yo lo tengo que decir muy simple, diría, Estados Unidos cuando va a Medio Oriente dice, yo tengo mis amigos y mis enemigos, y en función de eso se organiza todo el resto de las vinculaciones. Rusia, por el contrario, tiene una estrategia distinta. Rusia habla con todos. Piensen que ustedes lo van a ver casi en el mismo mes al primer ministro Netanyahu sentado con el presidente Putin sentado con Netanyahu, con Mohammed Ben Salman, con el presidente iraní, con el presidente Erdogan. Digamos, los rusos hablan con todo y tienen otra lógica. Y China tiene una lógica también distinta, que es, me convierto en un gran socio comercial, después me convierto en fuente de inversiones, después quiero ejercer algún tipo de influencia política. Entonces, la característica de la actualidad creo que es que Estados Unidos ya no es la única potencia extrarregional en Medio Oriente. Por lo tanto, tiene que también considerar los intereses de estos estados, que algunos son más asertivos que otros, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, Rusia, desde que septiembre del 2015 ingresó operacionalmente hablando en Siria, hoy tiene una presencia en el Mediterráneo Oriental que
Si a alguno de nosotros nos decían que eso iba a pasar hace 10 años atrás, hubiéramos dicho que estaba loco, ¿no? Pero hoy Siria está ahí muy activo en la región. Y también China. China, pero fíjense, no sé, digo, China, pensemos que el puerto más importante, el Estado de Israel, Haifa, está gestionado por una empresa china. El puerto de contenedores de Estambul está gestionado por una empresa china. El puerto del Pireo en Grecia está gestionado por una empresa china. Al-Assad intenta, digamos, enamorar a China para que participe del proceso de reconstrucción. Todo el mundo está interesado en que participe China, y ahí en ese sentido no hay ningún tipo de diferencia. Todos los estados de Medio Oriente intentan atraer a las gigantes económico, ¿no? Pero creo que muchas veces todavía sin comprenderlo. Irán, ¿no? Hemos visto este acuerdo que se ha firmado hace poco menos de un mes también. Pero no hay ninguna excepción, o también las vacunas chinas llegando a los países árabes del Golfo. Digamos, China tiene una presencia que creo que es imposible de soslayar. ¿Qué pasa con Arabia Saudita y otros países del Golfo? Que, por ejemplo, Arabia Saudita se ha visto bastante más cercano a Israel que a Palestina. Yo creo que ahí lo que estamos viendo es la explicitación de un fenómeno que ocurrió hace mucho tiempo, pero que ahora ha llegado a la maduración, y es que digamos que esta idea de la hermandad interárabe nunca pasó realmente del ámbito de lo retórico, ¿no? Entonces creo que es mi perspectiva, yo no formo parte de la comunidad, solamente lo veo desde fuera, pero me da la sensación de que esta idea de la hermandad del árabe ha dejado paulatinamente de existir, y hoy en día lo que existen son intereses nacionales, aún de estados que en su origen tienen un alto grado de artificialidad. Estoy pensando a veces en algunos estados del Golfo que realmente, digamos, no tienen una historia como unidades políticas de larga data. Pero aún esos estados hoy en día piensan en función de sus criterios de identidad nacional, y no piensan ni en función de criterios de identidad religiosa, ni en criterio transnacional de identidad de carácter lingüístico, culturales, de ningún tipo. Y entonces creo que lo que vemos ahora es eso, como decías vos ahí, cada uno trata de rascarse solo, cada uno trata de aprovechar las oportunidades, lo decimos de esta manera coloquial, pero también para dejarlo muy en claro, y aún países como Arabia Saudita, que digamos que durante mucho tiempo se erigió, o una parte importante de su identidad estaba en función de su carácter de defensor de los protectores de los lugares santos del Islam, y digamos, origen de la arabidad como tal, hoy en día se maneja en base a otros criterios. Complejo el panorama, sobre todo para el tema palestino, ¿no es cierto? Y sobre todo porque esta visión que se tenía como harta esperanza de que Biden pudiera tener un giro con respecto a la situación de Jerusalén, ¿no es cierto?, donde se cambió la embajada de Estados Unidos, y también a la situación de estos acuerdos del siglo que comenzó Donald Trump, y Biden no ha dicho nada, pero tampoco ha negado nada. Y ese acuerdo del siglo nació muerto, ¿no? Bueno, nadie realmente había confiado en que eso sería la solución, pero sí que tuvieron una especie de doble vía, que fue estos acuerdos de Abraham, donde básicamente los estados árabes del Golfo, después también Sudán, después también Marruecos, han establecido relaciones o han restablecido relaciones con el Estado de Israel. Entonces, yo creo que ahí lo que hay es una nueva realidad. No se puede negar una realidad. Yo creo que partimos de esa situación. Estos estados lo único que han hecho ha sido poner arriba de la mesa los vínculos que ya tenían por debajo de la mesa. Y han tratado de poner por encima de la mesa los vínculos que estaban antes un poco escondidos, con la intención de ganar algo políticamente hoy. Creo que en ese sentido lo que hay es un sinceramiento. Me parece que esa es la situación, ¿no? Un sinceramiento que conviene a las partes involucradas, y que obviamente también hay otros que salen perdedores. El caso particularmente que señalás, me parece que la política palestina en ese sentido se queda un poco desfasada, ¿no? Pero no por ello significa que desaparezca, ¿no?, por el problema, sino que desaparece de la prioridad de la agenda de otros actores. Es muy complicado, sobre todo, ¿no es cierto?, como dices tú, en un año en que hay una elección interna dentro de lo que es la autoridad palestina, algo muy importante, en un ambiente que está muy complejo, no solo económicamente, sino que también relativo a los temas de salud. Pero bueno, hay que esperar, la fe, lo último que se pierde. Paulo Gota, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Aldamí, las puertas están abiertas, muchas gracias, y que tengas una excelente semana, un excelente mes del otro lado de la cordillera. Muchas gracias por la invitación, y ojalá que podamos seguir colaborando a ambos lados de los Andes. Un abrazo muy grande, saludos.